por la despedida que comienza ya también a materializarse del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, el Papa argentino, el Papa tan cercano, no solamente por argentino, sino también uno puede pensar por lo que ha ido introduciendo las reformas, las modificaciones dentro de la propia estructura de la Iglesia. Y decíamos, ayer lo recordábamos a través de referentes del MED y hoy queremos recordarlo a través de parte de la pastoral, si se quiere, de la pastoral católica, de sacerdotes que de alguna manera están ejerciendo el sacerdocio y lo hicieron en este contexto del Papa Francisco. Y está en línea Alberto Barros, que es titular de Cáritas, sacerdote con quien hemos hablado en varias oportunidades y que en este caso queremos también sumar un poco la mirada y cómo están viviendo esta despedida del Papa Francisco. Alberto, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, los saludamos desde la radio de la universidad. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal, Miguel? Un gusto compartir con ustedes este rato de diálogo. Un gusto. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo recibió la noticia de la muerte de Francisco y qué significa para usted o qué significó para usted el papado de Francisco? Como muerte siempre entristece, toda partida siempre nos conmueve, ciertamente. Por otro lado, uno tiene la certeza que nos viene de la fe, de que ya está disfrutando su fiesta eterna, partió en una fecha tan significativa en el contexto de la Pascua, de la fiesta de resurrección. No dudamos en afirmar que desde allí nos acompaña feliz para siempre. Y por otro lado, siguiendo tu pregunta, creo que es un momento también de agradecimiento por todo lo que ha dejado a la Iglesia y al mundo. No dudo en afirmar que Francisco ha sido un extraordinario regalo de Dios para la Iglesia y para toda la humanidad. Y la clave para entenderlo, creo yo, es captar que lo que se propuso toda la vida, ¿no? Y ahora desde el papado, fue ayudarnos a volver a un encuentro más genuino, más verdadero, más fresco con la persona y el mensaje de Jesús. Porque es cierto que en la Iglesia, con el paso del tiempo, a veces nos vamos llenando de costumbres, hábitos, imposiciones, preceptos, que son a veces mochilas pesadas para nuestro pueblo y que poco tienen que ver con lo que Jesús hizo, vivió y nos dejó. Creo que la maravilla de Francisco es volver a la simplicidad del mensaje de Jesús, que es ahí donde radica toda su fuerza, toda la fuerza transformadora que tiene el mensaje de Jesús, en su simplicidad y poder captarlo en su originalidad y frescura. Creo que esa es la clave que nos deja Francisco, y desde ahí se entienden todas las reformas que él fue haciendo, porque si captás a Jesús como ese Hijo de Dios que se hizo hombre, que valora lo humano, que dignifica a todo ser humano, el que se encuentra con los últimos en primer lugar, los más pobres, los dejados de lado, los enfermos, los oprimidos, los carentes de justicia. Bueno, si uno mira a ese Jesús, que es el Jesús de los Evangelios, entonces la Iglesia tiene que sintonizar con ese mensaje. Y ahí entonces lo de Francisco, una Iglesia de puertas abiertas, ¿no? Que recibe a todos, que no excluye a nadie, como lo hizo Jesús. No siempre fuimos una Iglesia de puertas abiertas, y cuesta todavía, ¿no? En algunos sectores de la Iglesia, ¿no? Una frase muy linda de Francisco: la Iglesia es la casa abierta del Padre, donde todos tenemos un lugar con nuestra vida puesta, ¿no? Les dice, todos adentro, nadie afuera, ¿no? Y esto ha molestado a algunos también, pero bueno, y así muchas otras cosas, ¿no? Una Iglesia misericordiosa, samaritana, que está para sanar heridas, para curar al lastimado, para levantar al caído, su preocupación por los migrantes, los refugiados, desde el día 1 de su pontificado. Su primer salida fue la isla de Lampedusa, gran lugar de muerte de gente tratando de llegar a Europa desde el norte de África,
ese Francisco, ¿no? Una voz que también inquietó a muchos, ¿no? Con esto de los últimos en primer lugar, ¿no? Además, una cuestión, Alberto, interesante también es que empezó como a poner la mirada también en los sectores más concentrados, ¿no? No solamente hablar de la pobreza, sino a empezar a visibilizar y mostrar que hay pobreza porque hay una élite muy pequeña que se queda con gran parte de los recursos y de los bienes, digamos. Miró también a los ricos, si se quiere, ¿no? Exactamente. Estos días alguien me recordaba una expresión de un obispo brasilero extraordinario, Casaldáliga, ¿no? Él decía: si me ocupo de dar de comer a los pobres, soy un santo, pero si planteo las causas de la pobreza, soy un comunista, ¿no? Y es tal cual, y así lo trataron a Francisco, cuando puso sobre la mesa, decir, bueno, pero ¿por qué esta pobreza? ¿Por qué esta exclusión? ¿Por qué los refugiados? ¿Por qué tantos migrantes? Bueno, acá hay algo que no funciona, hay un sistema que no funciona, y el Papa, desde el Evangelio, porque ese es su lugar, ¿no? Lo han tratado de encasillar en todo tipo de lugares, ideologías, partidos. El Papa habla desde el Evangelio, por supuesto que hace política, es la política que brota de los valores de Jesús, ¿no? Y obvio que eso cuestiona mucho. Es el primer Papa que nos deja una encíclica ecológica, ¿no? Donde él habla de trabajar por una ecología integral que supone escuchar, dice él, el clamor de los pobres y el clamor de la tierra, porque esa tierra que se va degenerando, destruyendo por la avaricia del dinero de los grupos concentrados, de los más poderosos, genera cada vez más pobreza. No se puede separar el clamor de la tierra del clamor de los pobres. Por supuesto que eso generó enormes enojos de todos los grupos que hasta el día de hoy lo vemos en nuestra Argentina, que miran con una avaricia enorme nuestros recursos mineros, el tema del agua, la deforestación de los bosques, la Amazonía. El Papa se fue a la Amazonía también a pegar este grito, ¿no? Bueno, molestó mucho, ciertamente, ¿no? Pero bueno. Y un Papa que pidió disculpas, también hay que decir, ¿no? Uno puede pensar, se metió en temas muy complejos de la Iglesia, el abuso, la pedofilia, y también una Iglesia que ha sido protagonista en los procesos colonialistas, por ejemplo, ¿no? Pidiendo disculpas ahí a los pueblos indígenas. Sí, lo cual fue también maravilloso, ¿no? La humildad con que también asume pecados que tenemos que reconocer, pedir perdón y reparar también, ¿no? El tema del abuso es una situación criminal, ¿no? Son heridas que se dejan de por vida a quienes son víctimas de abuso, y no interesa, como decía el Papa Francisco, ¿no? A veces me vienen que se me enojan porque insisto con esto, porque dicen que el porcentaje es chiquito comparado con los abusos intrafamiliares. No importa, sea un porcentaje chiquito, mediano, grande, el abuso es inadmisible en la Iglesia y habrá que desterrarlo de una manera muy fuerte del país, y el Papa no tuvo miedo de enfrentarlo. Él reconoce que ese camino empezó con Benedicto XVI, ¿no? Con sus particularidades, bueno, con su estilo muy distinto, pero él reconoce que Benedicto empezó con ese camino y se enfrentó también a situaciones muy duras, lo que vos decís, los pueblos originarios, hoy otra vez, pensando en nuestra patria, en tantos lugares, otra vez estigmatizados, ¿no? No sanamente reconocidos en su dignidad. Bueno, el Papa no ha tenido problema en reconocer los errores y pecados que cometimos a lo largo de la historia, ¿no? Y en el presente también. Alberto, y en relación a una pregunta que quedó sin respuestas ahora, ¿no? ¿Por qué no vino? ¿Hay alguna forma de contar o de explicar por qué el Papa argentino no volvió desde ese 2013 a nuestro país, y nos quedamos de alguna manera con esa pregunta? ¿Qué? Y al igual seguramente que vos, que ustedes, uno hace suposiciones, ¿no? En el fondo no sabemos qué habría en su corazón, en su cabeza, pero él ha manifestado varias veces que hubo 2 intentos serios de venir a la Argentina. Uno
creo que fue la época del viaje a Chile también, que iba a incorporar Argentina, Uruguay, en otra oportunidad, y bueno, después se fue frustrando también por cuestiones de política interna, y vaya a saber otras cosas también, desconozco, pero entiendo que él siempre tuvo esa nostalgia de poder venir a la tierra que lo vio nacer, crecer, y que lo llevó también a Roma, ¿no? Recordemos que la maravilla, que no es un dato menor, que Francisco es el primer papa no europeo de la historia, ¿no? Que ha salido de las entrañas del pueblo latinoamericano, de la iglesia latinoamericana, llevando a la iglesia universal una mirada novedosa, ¿no? A la hora de mirar la fe, y es una riqueza que ya se ha instalado y no hay marcha atrás, ¿no? Pero creo que también los argentinos somos complicados, y decía el arzobispo de Buenos Aires, a quien conocí porque salimos del mismo seminario, a Jorge García Cuerva, una persona realmente muy valiosa. Él decía, lo escuché en estos días, varios reportajes, decía, a Bergoglio no lo dejamos ser Francisco, ¿no? No lo dejamos ser un pastor de la Iglesia Universal, y siempre lo metimos en el barrio de nuestras internas, de nuestros problemas, como si él estuviera acá, y lo metíamos de un lado, de otro, se los desvirtuó en su palabra, en su mensaje. Es verdad que se lo utilizó de un lado, de otro, aquí, allá, dentro de la misma iglesia. Creo que lo manoseamos demasiado a Francisco en su palabra, en su mensaje, y creo que eso también habrá generado cierta dificultad para el viaje, ¿no? Imagino que le habrá querido ser signo de unidad, y bueno, pero es verdad que también era necesario una actitud de apertura de nuestra parte, ¿no? Hasta el día de hoy uno ve como hay un reconocimiento de las mayorías, sobre todo de los más humildes. Uno se encuentra dentro de la misma iglesia gente prácticamente que festeja que Francisco, lo cual es terrible, ¿no? Uno dice, ¿qué nos pasa acá, no? Pero igual, terminando de contestar tu pregunta, yo le decía a algunas personas, digo, mira, más allá de que no haya venido a la Argentina, yo creo que nos ha visitado siempre con su palabra, su oración, y nos ha visitado siempre que pisó tierra latinoamericana, porque no nos olvidemos que somos pueblo latinoamericano, somos iglesia latinoamericana, y cada vez que Francisco estuvo en nuestros pueblos, Paraguay, Brasil, con la Jornada de la Juventud, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Cuba, México, creo que ahí también fuimos visitados. Visitó nuestra patria grande, de algún modo visitó a todos los países latinoamericanos, estando en varios de ellos. Bueno, le quedó pendiente a algunos, pero creo que seguirá estando presente, porque es parte de nuestra historia, y de algún modo siempre estuvo y siempre va a estar, ¿no? Alberto, bueno, y por último, pensaba en lo que se viene, porque ahora se empieza todo el mecanismo para la elección del nuevo Papa. ¿Qué están viendo ustedes ahí? ¿Qué perspectivas hay con los nombres que suenan? ¿Qué habría que esperar de lo que se viene? La verdad no tengo ni idea. Uno confía desde la fe que el Espíritu Santo, a través del diálogo, discusiones y todo lo que pase ahí en el cónclave, Dios suscitará a quien pueda acompañar a la Iglesia en este momento, y creo que el Espíritu Santo se ocupará de darle continuidad a este camino que inició Francisco, que es un antes y un después para mí en la vida de la Iglesia, y con el cual no hay marcha atrás, ¿no? Esta apertura de Francisco, el recibir a todos, no excluir a nadie, aquel que nos plantea una Iglesia misericordiosa, que no juzga, que no condena, que en algunos sectores todavía cuesta, ¿no? Esto de la apertura de los matrimonios separados vueltos a casar, pero que están viviendo bien y que puedan acceder a la Eucaristía, toda su cercanía con personas que viven su sexualidad desde el lesbianismo, la homosexualidad, la transexualidad. El Papa siempre ha sido muy comprensivo, muy cercano, y yo, bueno, ¿quién soy yo para juzgar si una persona tiene fe, quiere vivir amando, sirviendo? Y el Papa no se cansó de decir que un ser humano tiene una dignidad inviolable, en primer lugar, por ser persona, más allá
su condición sexual. Entonces, bueno, creo que todas esas cosas tendrán que ser asumidas en una nueva etapa, tal vez con matices, ¿no? Ningún papa es igual a otro, cada uno pondrá sus matices, sus características, pero creo que hay un camino que ya es muy fuerte, que se viene andando hace 12 años y que no creo que tenga ningún retroceso, ¿no? En la historia de la Iglesia no ha pasado nunca eso de que se da marcha atrás. Se continúa, tal vez con matices, con tonos, pero creo que lo andado está y habrá que seguir acompañándolo. Espero que sea así. Alberto, mil gracias por este tiempo aquí en la radio de la universidad. No, gracias a ustedes, siempre es un gusto compartir así con tanta simplicidad y confianza. Gracias. Muchas gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Ahí hablábamos con el padre Alberto Barros, titular de Cáritas Misiones. Creo que es vicepresidente ahora. Vicepresidente, bien. Sí. Y un poco también anticipando